La palabra de Dios, traída a través de su profeta, siempre se cumple. Como hemos mencionado, un profeta es la boca de Dios. Y como la boca de Dios, el profeta solamente hablará lo que Dios le ordene que hable. Entonces, el mensaje hablado por un verdadero profeta siempre será de acuerdo a la palabra de Dios, y siempre su profecía llegará a cumplimiento. Tomemos el ejemplo del profeta Jeremías, a quien Dios reveló en su día que Israel viviría un cautiverio de 70 años en Babilonia por causa de su pecado. Una profecía, por supuesto, nada alentadora para ser oída. En el mismo tiempo de la profecía de Jeremías, apareció en la escena un profeta falso llamado Ananías, proclamando que el tiempo de cautiverio en Babilonia no serían 70 años, sino solamente 2, y luego regresarían. Esto en total discrepancia a lo ya hablado por Dios a través de su profeta. Para avanzar en nuestro ejemplo, iremos al libro de Daniel, capítulo 9, verso 2. En este pasaje de la Biblia encontramos años más tarde al profeta Daniel angustiado leyendo los escritos del profeta Jeremías. Pero, ¿cuál era el motivo de su angustia? Daniel, junto con el pueblo de Dios, ya llevaban 68 años de cautiverio en Babilonia, y según la profecía dada a Jeremías, solo restaban 2 años para regresar a su tierra. La profecía de Jeremías estaba en total desarrollo. Se estaba cumpliendo. En Deuteronomio, capítulo 18, verso 21 al 22, Dios nos enseña lo siguiente. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Estos versículos enseñan claramente cómo reconocer un falso profeta. La palabra de éste no llega a cumplimiento y no debemos temerle. Pero, ¿qué de aquel que habla en el nombre del Señor y lo que habla viene a cumplimiento ante los ojos y oídos de la gente? Jeremías, en su tiempo, había probado ser profeta de Dios, ya que la palabra de verdad estaba en su boca. Por lo tanto, los creyentes de su día no tuvieron problema en creer una profecía que se hallaba a años de ser cumplida. Claro está que en el tiempo de la confrontación con la profecía de Ananías, muchos habrán creído en que solo serían 2 años de cautiverio y no 70, como realmente fueron. Pero Dios, que no es autor de confusión, siempre respalda o vindica a su siervo. De esta forma, los creyentes pueden tener confianza en la palabra de Dios traída a través de tal hombre. Por cierto, en el capítulo 28 de Jeremías, vemos el final de Ananías, cómo fue desenmascarado
y cómo tuvo que morir aquel mismo año por profetizar mentira en contra de la palabra de Dios. Recuerde que cada tiempo en la historia ha tenido su mensaje y este tiempo no es la excepción. Pero, ¿creerá usted si es confrontado o confrontada ante la palabra de Dios traída por un profeta en este día? Que Dios le bendiga.